al inicio de nuestra formación y siempre es muy interesante poder compartir un enfoque que es dentro de los enfoques que hoy día están sucediendo, cosas como que vienen con algunos cambios en la interpretación de lo que es la terapia. Eh, si bien es cierto, hoy en día hay muchos estilos de terapia, lo cual es bastante bueno, ¿no? Para todos los problemas que nosotros tenemos. Curación somática, el proceso de sostener los puntos, que son como las dos áreas que trabajamos nosotros, que son dos técnicas diferentes que se integran, van a ser hoy día la clase la interpretación, dijéramos, de un setting terapéutico, de un trabajo con un paciente, ¿no? De a dónde nosotros lo miramos, ¿no? Mi nombre es Marian Dávila, yo soy psicóloga clínica, llevo ya el 2026 cumplo 20 años de estar trabajando en el tema del trauma, que yo diría que está... Hola Liliana, qué gusto verte, un gusto. Me encanta poder verlas, porque es bastante más interactivo, si no me siento como, oh. Em, bueno, hoy en día pasan muchas cosas en los modelos terapéuticos, ¿ya? Muchas cosas. Hay distintas escuelas, como siempre las ha habido. Nosotros tampoco somos una, por decir, una... Nosotros tampoco somos un enfoque como tan cerrado, más bien buscamos ir ampliando. Pienso que el modelo que he estado desarrollando estos últimos 3 años tiene que ver con que cada persona que llega a esta formación aproveche lo que sabe. Porque cuando tú estás trabajando con el trauma, es una muy difícil experiencia, ¿no? Así como el paciente complejo hay momentos en que en verdad uno en los procesos terapéuticos le falta herramientas y para poder abordar estas dificultades, ¿no? Obviamente que no estoy hablando, y lo voy a expresar así, del paciente crítico, el paciente que está ya internado, ¿no? Que tiene como alteraciones de juicio-realidad, o una persona que ya no está pudiendo que dijéramos, mantenerse en su sano juicio, ¿no? Nosotros no estamos hablando de ese tipo de paciente, estamos hablando de la persona que va por la vida sin saber que posiblemente carga con procesos psicológicos y emocionales, ¿no? Inconscientes, fragmentados, y que no se ha dado cuenta que está cargando con esa situación y que le afecta su vida completamente. ¿Ya? Y eso es bien intenso, es bien complejo, es bien, dijéramos, hace que realmente nosotros sintamos que estamos todo el tiempo luchando, ¿no? El terapeuta está luchando por darle una mejor forma de calidad de vida a la persona. Creo que eso es lo más importante, la calidad de vida de la persona con la que estamos trabajando. Y muchas veces en la misma persona no ha pensado, no se ha planteado la calidad de vida de su proceso terapéutico. Simplemente está puesto, ¿no? En esta serie de síntomas que van apareciendo a lo largo del camino y que a veces pueden demorarse desde un accidente de auto, por ejemplo, a 6 meses, 6 años después a quedar totalmente invalidado por algún problema importante de salud, ¿ya? Que es como neurobiológico, que afecta a los sistemas, afecta la capacidad de rendimiento de la persona, que afecta su estructura de la personalidad, que afecta muchas cosas. Entonces, em, al venir, yo dijéramos, de una formación de psicólogo clínico, donde he tenido la suerte, gracias a Dios, que a mí me tocó, tuve la suerte, yo siempre me quedé en la universidad como que le pasa a todos los psicólogos, en realidad como gustito a poco. Yo venía de la línea de Levin, venía de haber trabajado un ratito, dijéramos, bueno, un ratote en realidad desde el 2006 con la experiencia somática de Peter Levine, y me vi en la necesidad de incorporar la neurociencia. Eh, y por eso yo diría que la primera distinción a mí me dicen, ay, pero es que es curación somática, no está basada en la evidencia. Bueno, en realidad por ahora nosotros estamos trabajando en neurociencia aplicada al trauma, es lo más evidente que hemos podido ubicar, ¿no? Y estamos Desde tratando de que la función pequeña. Los niños neurobiológica entendemos de pequeñas. ¿Por no qué? Por los cuentos de hadas. no- Te dicen que busques a tu primo. dijéramos, las experiencias que tenemos en las personas. Hoy día sí la neurociencia nos da algunas explicaciones realmente
de cómo y por qué funcionamos como funcionamos y la importancia de los procesos tempranos en nuestra vida temprana, de poder imaginarnos, ¿no? Pensar, mentalizar a un sujeto, a una persona que estamos viendo desde un punto de vista lineal, ¿no? Desde una infancia con elementos tempranos, ¿no? Una adolescencia con procesos de desarrollo e integración de procesos, un adulto joven que tiene que estructurar una personalidad, ¿no? Y finalmente a los 27, 28 años tener un sujeto, dijéramos, con un grado de madurez psicobiológica, porque es biológico y psicológico, que pueda enfrentar la vida, sobrevivir a esta. De las mejores condiciones posibles a pesar de las dificultades que la vida tiene implícitas, ¿no? Creo que es lo más relevante que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo. Así que si bien es cierto, para ciertos tipos de intervenciones, sí sabemos que necesitamos tener profesionales que tienen distintas formaciones. Nosotros creemos mucho en los equipos multidisciplinarios, ¿no? Em, y siempre la terapia de trauma que yo creo que en realidad está de moda, por eso nosotros le pusimos el libro Curación Somática en la época del trauma, porque ahora todo se interesa con el trauma, ¿no? Em, Era más bien una intervención psicofarmacológica puesta en, en inhibir, ¿no? Factores que aparecían dentro de la situación de la persona. Si la persona tenía migrañas, si la persona aparecía con colon irritable, si la persona aparecía con jaquecas, si la persona aparecía em, con crisis de pánico, era inhibir aquello que está resolviéndose, ¿no? Vamos a bajar el tono de la respuesta desorganizada del sistema nervioso y vamos a tratar de ir, pareciese que reparando, modulando, en algunos casos tiene bastante buen efecto, sobre todo en el caso de la depresión, por ejemplo, severa. eh, la falta de serotonina, dijéramos, todos los mecanismos de motivación que nosotros tenemos a nivel cerebral, ¿no? Sin embargo, lo somático aparece, o lo psicosomático, ¿no? Aparece como esta interpretación de que lo que la mente no puede sostener lo lleva el cuerpo, ¿no? Esta voz no hablada que habla Peter Levine acerca de la sintomatología en el trabajo, en el trauma. Entonces, nosotros vamos un top-down, ¿no? Estamos Mire, acostumbrados que nuestro cerebro, a través de función ejecutiva, ¿no? Pueda inhibir y pueda reducir el impacto de la amígdala cerebral cuando ésta está desorganizada, ¿ya? Esto va a afectar directamente al hipocampo. ¿No? Va a ir en función de que el hipocampo, que tiene todas las memorias y la asimilación del corto plazo al largo plazo, en las memorias que son complejas y que tienen una carga emocional, ¿ya? Se hiperactiven. No sé, hay una hiperactivación, dijéramos, amigdaliana importante, ¿no? Y siempre la corteza prefrontal se las arregla para inhibir esas tensiones, pero esas tensiones están ahí, ¿no? Y siempre la lucha es cómo yo inhibo, ¿no? Aquí inhibo la amígdala, pero ese cansancio que produce para el cerebro estar en esa regulación, ¿no? Frontal, hace que también nuestro sistema se vuelva a excitar y vuelva a haber más noradrenalina, más epinefrina, más cortisol, ¿ya? ¿Qué va a hacer eso? Eso va a cortar las espinas dendríticas de las dendritas, ¿ya? Va a hacer daño neurobiológico en el cerebro. Yo no estoy hablando de que a mí me parece o eso sugiere, no, eso ya está descrito, ¿ya? Yo ya no necesito imaginarme que el cortisol me hace daño porque yo estoy estresada. No, el cortisol hace daño en ciertos niveles, bajo cierta cronicidad, porque hace daño a las espinas dendríticas, está descrito. Y eso es lo que el terapeuta que sabe de trauma necesita seguir investigando. Para mí es ridículo pensar que hoy día lo que yo sé, mañana no va a cambiar. Necesitamos tener una información cada vez más acabada, ¿no? De cómo el sistema nervioso va interactuando en el medio ambiente para poder modificar estas situaciones de estrés profundo y que pueda tener un control eficiente. Y eso es lo que nos lleva a la calidad de vida. Hoy día la calidad de vida, antes, voy a decir, la calidad de vida era una terapia farmacológica. Si es que tenían la suerte de tener una terapia farmacológica, porque cuánta gente primero no está bien diagnosticada, segundo no tiene todos los recursos que a veces requiere una farmacoterapia.
¿no? Y tercero, que tenga un especialista que lo pueda tratar. Esas tres cosas casi no existen, ¿no? Entonces nosotros decimos, ok, algunas universidades tienen un par de personas por ahí que ya se han ido especializando, vamos muy de poquito, ¿no? Sobre todo en los sistemas públicos, los sistemas privados también, no creo que haya nadie al respecto. Generalmente en este momento son las universidades en algunos departamentos específicos que están trabajando en la neurobiología del trauma. Ya, y es un tema que además, dijéramos, es como súper controversial y súper posicionado y que no, que yo hago esto, entonces tú haces esto otro, entonces lo tuyo es bueno, lo tuyo es malo. En verdad, hay 9.000 millones de personas que están en este mundo viviendo experiencias de trauma. Créanme que uno necesita ir a invadir el espacio del otro para que el otro, no me interesa ni validarme ni nada, me interesa que mi paciente sea bien tratado, me interesa que mi paciente tenga las condiciones que lo pueden hacer no sobrevivir, sino que tratar de integrar, ¿no? Yo no sé si el trauma se cura en sí, ¿no? A veces pienso que queda una herida, pero que cicatriza, que queda una cicatriz, ¿no? Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Eh, no, ¿qué le dices a una persona que para el terremoto perdió toda su familia y quedó solo él? O sea, no hay ningún el trauma, multitrauma, trauma mayúsculo. Yo no le voy a sacar a la persona de un sombrero un conejo, no le voy a hacer una maravilla. Ella perdió toda su familia, ¿no? Y quedó solo ella. Es una cosa politraumática. Entonces, ciertas veces, en cierto momento en el trauma, tenemos que integrar el trauma. Por eso encontré súper interesante cuando aparecen estas teorías más modernas, psicoanalíticas, relacionales, que hablan, ¿no? Sobre la construcción del yo. Me parece interesante, Lowen, Alexander Lowen también había hablado sobre la conexión de yo, pero se fue hacia la bioenergética, ¿ya? Lowen habla muy bien de la estructura profunda de un yo, de una forma más integrativa, como de realmente un descubrimiento de quién soy yo, del self, ¿ya? Pero nosotros hoy día, con la teoría de la relación del objeto, ¿no? Y las teorías sobre el desarrollo de la personalidad, y con las teorías de las neurociencias, nosotros, a mi modo de ver, no puedo andar separando elementos. Yo tengo que pensar que una estructura de personalidad está funcionando o no está funcionando. Y la persona en ese estado, en que su estructura tiene la forma de poder neurocientíficamente, con su neuroplasticidad, su resiliencia, le va a dar para que ella pueda sostener ese impacto. ¿No? ¿Dónde va a ir el impacto, el trauma? Todas esas preguntas me las estoy haciendo mientras estoy sentada con el paciente que me va a contar una narrativa, ¿no? Que le hace sentido, pero yo en realidad voy a tener que hacer ¿no? Una análisis realmente de ver en qué condiciones llega esa persona. No todas las personas que trabajan en la línea que nosotros tienen que especializarse en diagnóstico. Nosotros trabajamos en la formación, el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico. No porque le voy a poner una etiqueta, sino porque es como, ok, entonces tiene una organización de la personalidad que está bastante resguardada, tiene un self que logra decir, sí, yo estoy bien, yo soy así, mira, me tiene impactado en esto. La persona logra entender dónde está el impacto, su trauma, ve su sintomatología, no me puedo parar de la cama, dejé de poder trabajar, me duele todo el cuerpo. Llega lleno de síntomas, lleno de síntomas. Síntomas que son moderados, ¿no? Como podría ser un colon irritable, que siempre me he dicho, una queja común, a un síndrome que ya es más complejo, ¿no? Estamos hablando de una psoriasis, estamos hablando de un vitiligo, de cosas que tú ya sabes que ya el impacto fue tan grande en el sistema nervioso que la persona probablemente a lo mejor tenga que hacer hasta un cambio de estilo de vida, un cambio de estilo de alimentación, ya un cambio de estilo de trabajo, porque va a tener que estar consciente de cuándo está súper reactivado y cuándo está sobrepasado por esas situaciones, ¿no? Y va a tener que entender que para él ciertos momentos, en ciertas situaciones, necesita un mejor resguardo y que eso a la larga va a tener una referencia en su calidad de vida. ¿Ya? Entonces, muchas personas que están subdiagnosticadas, o sea, que tienen diagnósticos que son erráticos, que no son concisos, ¿no? Lo que tienen son depresiones subclínicas, ansiedad no resuelta, difusión de su identidad, problemas psicológicos que son más complejos y que la persona en verdad va a sentir que está flotando en un mundo de posibilidades donde no hay nada seguro. La verdad es que el cuerpo tiene
alrededor de, o sea, 120.000 años tenemos nosotros como Homo sapiens sapiens, ¿no? Nosotros como especie, el resto se fue con la, con la glaciación, eso sería todo, hasta aquí nomás llegamos, el resto de los Homo sapiens murieron todos, se extinguieron, y nosotros tenemos estos 120.000 años, ¿no? Recién de regulación de las etapas desde la prehistoria hasta el momento actual. Em, si bien es cierto la teoría que comenta Paul MacLean en 1965 sobre el cerebro triuno, ¿no? Que es una metáfora sensible acerca de que sí, nosotros tenemos un aspecto incisivo sensorial en el tronco encefálico, ¿no? Que el tronco encefálico tendría estos núcleos importantes cerebrales donde están las respuestas básicas de la vida, ¿no? Ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, tono de la musculatura, etcétera. Cuando nosotros vemos una persona que tiene coma y que está, que se llama decusado, ¿no? A nivel de un daño en el tronco encefálico, él tiene una posición específica, el cuerpo pierde tono y tiene una posición específica cuando estamos en ese coma irreversible. Entonces, nosotros sabemos que es tener una lesión en el tronco encefálico es coma seguro, coma vegetativo, que no hay reversa, ¿no? Se pierde la conciencia. ¿M? Entonces, nosotros sabemos también que esa persona, dijéramos, que puede pasar por momentos realmente importantes donde aparece la emoción. Hoy día es imposible pensar que vamos a tener una psicoterapia donde la emoción no esté interpretada desde un punto de vista neurobiológico, ¿no? La emoción está en relación al procesamiento cerebral, ¿no? De las neuronas, ¿no? Y de los circuitos neuronales y de la memoria y el recuerdo, ¿no? El problema, cuando dice Pete Bessel van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo lleva la cuenta de las afectaciones que el cerebro lleva, ¿no? Porque el cerebro es el que guarda la memoria. ¿Ya? Entonces, como que está, es una interpretación que está un poquito trastocada, ¿no? El cuerpo, por decir así, el cerebro se recuerda de cosas, ¿no? Por memoria asociativa a nivel del cerebro, y es el cuerpo el que somatiza el recuerdo. Por eso es que el cuerpo lleva la cuenta, pero es el cerebro, ¿no? El que procesa el recuerdo. Eso es muy importante también, hacer esa distinción, ¿no? Ese cerebro. Entonces, claro, está el cerebro reptil, ¿no? El tronco encefálico, luego aparece el cerebro de mamífero, como dice Paul MacLean, aparece la emoción, ¿no? Sistema amigdaliano, aparece, ¿no? Finalmente la corteza prefrontal y el sistema, dijéramos, prefrontal y la corteza cerebral, ¿no? Que son estos dos elementos que nos harían distinto entre los mamíferos con funciones superiores, ¿no? Pero en realidad todo esto funciona como un conectoma, ¿no? Es un solo ser integrado, toda una función cerebral desde las glándulas cerebrales, ¿no? Que tenemos hipófisis, pituitaria, adrenal, ¿no? Tenemos hormonas en el cerebro que van a funcionar con los neurotransmisores, ¿no? Y nosotros tenemos estímulos dentro del cerebro y un balance en indígenas interno. Entonces, a veces la persona va a llegar con una experiencia de, en realidad, no contaba en una chiquilla en una charla TED, decía, oye, sí, en realidad a mi pololo lo asaltaron y lo golpearon cuatro personas y una de ellas le dio con un ladrillo en la cabeza. Entonces la novia le decía, ay, pero ¿por qué le pones tanto color? Si eso le puede pasar a a cualquier persona, no importa, no te preocupes, ¿cómo te afecta tanto? ¿Para qué te complicas, no? Si ya no te vas a encontrar de nuevo con las mismas personas. Entonces, porque él quedó traumatizado después de esta paliza que le dieron y ella encontraba que él era un exagerado y cómo era posible que no se le pasara pronto. Entonces, al final él decía, bueno, me quedé sin pareja, me quedé, dijéramos, totalmente abandonado y no puedo tener relaciones porque mi cerebro se quedó atascado, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un rapto amigdaliano, hay una desconexión de la corteza prefrontal en relación al control de la amígdala. Por lo tanto, el cerebro no va a poder lidiar y va a estar todo el rato en ese momento de tensión interna, donde está atrapado, donde está atascada esa persona. Pero discúlpenme, son función cerebral. No es algo psicológico. Tenemos que hacer la distinción. Lo psicológico es lo que va a aparecer relacionado a esta disfunción en el cerebro, esta desorganización del cerebro. Y nosotros vamos a ver estos patrones de conducta desorganizados y a dónde van a ir a impactar esos patrones de conducta a mi estructura de la personalidad.
¿no? Ahí puedo hacer la bajada a lo psicológico, decir, oh, sí, en realidad mi corteza prefrontal ya no está organizando, no está pudiendo mitigar a la amígdala está hiperactivada, ¿no? Está tirando No, señales de estrés y de peligro todo el tiempo, ¿no? Y entonces yo estoy todo el momento sintiendo que empieza la angustia, empieza la ansiedad, empieza el insomnio. ¿No? Va a depender de la regulación de esa persona, ¿no? Los patrones siguientes que aparecen que van a perturbar dos áreas. El área de la funcionalidad de la persona, como esa persona hace las cosas en el día a día, ¿no? Y el área psicológica en relación a cómo se siente cuando el cerebro está inundado por cortisol, cómo se siente cuando el cerebro está inundado, ¿no? Por epinefrina, noradrenalina, cuando estamos inundados, ¿no? Por hormonas que generan estrés tóxico y empieza a haber esta muerte neuronal, ¿no? O partes de las dendritas de esta muerte, de esta, dijéramos, esta falla del cerebro. Y el cerebro no se puede defender. A veces Van de Kock va a decir que lo interesante del uso de la psilocibina, los últimos estudios, a veces Van de Kock es bastante abierto, igual que el Gabor Maté, dicen, oye, de repente no es tan mala idea usar los hongos, la psilocibina en microdosis, porque activa la corteza prefrontal y conecta de nuevo el sistema límbico. Eso son lo que dicen los últimos estudios, ¿no? Pero nosotros tendríamos que realmente evaluar porque eso que le funciona a una persona no le funciona a otra. ¿No? Y son campos muy de exploración actualmente, ¿no? Es lo que se está viendo en las microdosis en psilocibina y en todos los congresos que yo he estado hoy últimamente se habla sobre eso, ¿no? También se habla sobre el efecto, dijéramos, del envejecimiento celular también por el estrés, ¿no? También lo estamos viendo en epigenética, estamos viendo ya que hay bastantes cosas que están apareciendo en relación al desgaste y a la falla de los sistemas, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener una persona que realmente no logra salir de esta experiencia que se repite, se repite, se repite, y al final, por cansancio, va a llegar un diagnóstico, si tiene suerte, de estrés postraumático. ¿No? Y entonces, claro, hoy en día que te evalúen por trastorno de estrés postraumático es interesante, ¿no? Y que puedan encontrar un trabajo, una psicoterapia que funcione con el estrés postraumático. Y si es complejo porque viene con otra comorbilidad todavía más, ¿no? Es aquello que en este momento está convocando a todo el mundo. ¿Mm? Entonces, la persona está ahí, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es orientarlo, ¿no? A vivir la experiencia corporal, la corporal, ¿no? Sensorial corporal. Pat Ogden, que también es una referente muy importante en la terapia sensoriomotriz, ¿no? Igual que en el TRI, como hace don Javier del Fierro, van a trabajar las capas, ¿no? Que tienen que ver con la neurobiología, ¿no? De la musculatura que relaciona al cuerpo con el temblor neurogénico, ¿ya? Con la descarga física del sistema nervioso. Pero para nosotros poder ir a capas más profundas, donde vamos a ver las alteraciones emocionales, los problemas psicológicos que se producen en la estructura, vamos a necesitar poder transitar en procesos somáticos, vamos a tener la necesidad de aprender a estimular al cuerpo, ¿no? Y es donde nosotros trabajamos en PHP. El proceso de sostener puntos, ¿no? Es una intervención en camilla donde la persona en verdad va a ser estimulada en ciertas áreas del cuerpo donde hay puntos neurálgicos, ¿no? Donde la persona va a recibir un estímulo para que la persona pueda reprocesar memorias, ¿no? Y en la fase intermedia, en la curación somática, nosotros obviamente que Peter Levine está citado en absolutamente todas las terapias que existen en el planeta en este momento, porque él es la base de todas las terapias somáticas. Va a hablar de la pendulación, ¿no? De la titulación y del rastreo somático, ¿no? Que la persona tiene que aprender. Peter lo que desarrolló es una relación de que la persona pueda registrar, ¿no? Desde su capacidad neurobiológica esos elementos que el cerebro sí se relaciona con la persona en el consciente. Pero los contenidos inconscientes van a llegar a raíz de ese proceso de apertura, porque el cuerpo sí se da cuenta, ¿no? De que está pudiendo tener espacio de reprocesamiento.
Y por eso es que está el MDR y por eso está el Brain Spotting, hay varias otras también. Está el neurofeedback también, ¿no? Donde reprocesamiento. En el PHP nosotros también hacemos reprocesamiento a través de estimulación en puntos nerviosos. Entonces, más o menos es lo que en este momento nosotros estamos viendo en términos generales. Déjenme ver si logré que esta cosa no se muera mi papelito que les había preparado. Ya, denme un segundito. Se los voy a... Ok, vamos a guardarlo como PDF. Ok, ahí sí, lo logré. Entonces, tenemos todas estas buenas noticias, realmente, que son muy, muy buenas noticias de que estamos pudiendo realmente ofrecer a la persona. No todas las personas les gusta este tipo de trabajo, no todo el mundo se va a sentir cómodo en esta experiencia, pero realmente en algunos casos el puro hecho de aprender a trabajar la interocepción, ¿no? Y en los procesos integrativos hace que realmente podamos encontrar una posibilidad de volver a estar en el cuerpo, ¿no? Eso es sumamente importante. Permítanme un segundito. Acá que por Dios que me ha costado, me da llega a dar risa ya que desaparecen todas las... Lo hago 3 veces y no me aparece ninguna vez lo que necesito. Espérenme un segundito para que les quiero pasar esto. Em, ok, acá, ok. Ujú, ok. Ujú, ok. A ver, ¿dónde quedó? Dios mío. Ujú, no quiere. Ok, recientes. Ok, aquí está, lo encontré. ¿A dónde está? No sé, pero vamos a grabarlo aquí mismo, guardar como, otra vez, escritorio, escritorio, otra vez. Ok, ahora sí. Voy a asegurar que lo haga porque no ha andado muy normal mi computador. Ok, ok, ahora sí. Oh, lo logré, qué milagro. Ok, ok, ahora sí. Bueno, estamos acá, les voy a mostrar un segundito. Disculpen que me demore, pero mi computador estaba rebelde hoy día, ¿no? Entonces, como para ir generando esa la introducción, lo que hemos conversado. Ok, ok, ahí está, ok, sí, ok, no sé por qué Zoom me tiene que avisar que accede a mi pantalla, ok. Entonces, para nosotros no está de más decir que esta es la época del trauma. Además, tenemos un trauma acumulativo y tenemos, lo primero que nosotros señalamos es que realmente una necesidad de tener personas que cada día se especialicen más en trauma. Es necesario, es importante. Nosotros, imagínense que en Chile, solamente hablando de Chile, y eso imagínense si en Chile tenemos alrededor, son 20 más 20 60 o sea, entre violencia severa, violencia psicológica y violencia sensible, tenemos alrededor del 80% de la población, un poquito menos, como 72% expuesto. La población está expuesta en un 70% a algún tipo de violencia en Chile. Y Chile no estamos tan mal, ¿ya? En algunas cosas. Em, ¿Qué decir del trauma temprano? Nosotros como papás hay muchas cosas que no sabemos. Hoy día sabemos que la alimentación es crucial, que la estimulación es crucial, que el apego es crucial, em, que la capacidad del afecto es crucial.
muchas cosas que antes uno las hacía como, ya, ok, no hay ningún problema, pero hoy día los niños viven, dijéramos, mucha desvinculación de sus padres porque tienen que trabajar, ya no tenemos esas redes afectivas, ¿no? Tenemos mucho trauma transgeneracional, estamos además transitando por cambios de identidad de género, estamos cambiando, dijéramos, de una cosa personal, familiar, ¿no? A un ambiente más individual. Hoy día le explicaba a mis alumnos de la universidad, o sea, ¿por qué somos tan individualistas hoy día? Porque la estructura de la personalidad, el yo necesita definir sus necesidades, ¿no? Y si no las tiene claras, entonces, ¿cómo va a sobrevivir en un mundo que te exige, ¿no? Mucha estructura, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mi estructura es frágil, como en un adolescente con algún problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi organización de la personalidad todavía está en proceso? ¿O qué pasa si yo en mi familia tienen problemas con alguna persona en relación a una enfermedad mental? ¿O pasa que, como dice Besa Patekó, que haces sin trabajo un año entero es el peor trauma de tu vida? O sea, muchas cosas están pasando en trauma temprano, relacional, en trauma transgeneracional y además en un ambiente donde hay crisis ecológica, social y de sentidos, ¿ya? Se va a integrar en un todo, en una sobrecarga del sistema nervioso. Ahora, hay personas que son en excelencia resilientes, ¿ya? Tienen un sistema nervioso además resiliente y tienen una muy buena plasticidad, ¿ya? Neuronal. Entonces logran, se les pone un desafío y los sacan adelante, se les pone un desafío, los sacan adelante, ¿ya? Pero a veces es difícil, ¿no? Tener los recursos a veces no es tan fácil y nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A ir a una terapia en la palabra, la cognición, la conducta o la elaboración narrativa, ¿ah? Entonces, en este momento, como nosotros tenemos un contexto tan amplio y tan marcado por la sensibilidad y por la sensorialidad y por la respuesta del cuerpo al extremo hiperactivación, ¿no? Todo el rato estamos sintiendo, a veces yo estoy meditando y pasan las ambulancias, es como ambulancias, 10 minutos, al rato pasan los bomberos. Ahora estaba en la playa y estaba, y yo me iba mirando el paisaje y le decía a mi amiga, "Mm, este lugar es medio peligroso para estar porque está lleno de letreros, cuidado con el incendio, fíjese en el incendio, no vaya a ser que haga un incendio". Estaba todo el rato rodeada de letreros. Ay, mi amiga me dijo, no, pero como eres tan exagerada. Yo dije, pero es que mira, observa, está ese cano costero, ella es extranjera, yo también, pero en realidad vivimos en Chile, ella hace 20 y yo hace 40. Entonces yo le digo, oye, pero esto es secano costero, aquí no llueve ni por equivocación. Entonces, si se quema algo, se quema todo. Entonces me decía, ay, no, no creo que sea tan así. 2 días después había en Litueche, había un incendio. Y en la tarde decía, mira, ese humo que tú ves en el cielo no es nube, son incendios. Entonces, estamos rodeados por situaciones de riesgo que de repente tú dices, oh, ¿qué pasó aquí? Y sería todo, ¿no? Es complicado. Entonces, nuestro cuerpo sabe, ya sabe. Eh, por eso es que nosotros creemos que es una respuesta importante la curación somática que tiene que ver con algo evolutivo que está desarrollándose, que tiene que ver con la neurociencia. En nuestro caso, ya, nosotros somos neurociencia aplicada al trauma. Así de simple. Y claro, la neurociencia va avanzando y te va explicando por qué se daña el cerebro, por qué la persona deja de dormir, por qué la persona sube de peso, por qué la persona se llena de alergias, por qué la persona empieza a sentir esta descorporalización, como que hay algo que en ella está desconectado, ¿no? Todo eso tiene que ver con el tema del estrés y a veces en algunas situaciones en el trauma, ¿no? Para nosotros el trauma no es lo que ocurrió, sino que lo que queda interrumpido en el cuerpo no resuelto, ¿no? También eso es un cambio en el enfoque terapéutico, ¿no? Porque esto se trata sobre, esta charla, esta masterclass se trata sobre eso. El enfoque terapéutico acá es que han quedado interrumpidas respuestas de orientación a la defensa, han quedado interrumpidas respuestas de ataque o huida y he tendido más bien a un congelamiento o he tendido más bien a una em,
disociación, si queremos verlo en términos psicológicos, y no estoy dándome cuenta, me estoy pegando siempre en el mismo lugar, estoy teniendo problemas auditivos, estoy teniendo problemas de cansancio, estoy teniendo muchas cosas en mi cuerpo que aparecen de repente y no las cuestionamos cuando ya se genera un patrón de enfermedad o cuando ya hay algo que me está molestando, ¿no? El trauma entonces no se corrige, no se interviene el síntoma, sino que se restaura la autorregulación del sistema nervioso, ¿no? Em, por eso les decía al principio, no se trata de que hay cosas en el trauma que uno tiene que integrarlas. Cuando una está integrado, pasa como como decía Madeleine Klein, es como es la posición depresiva, ¿no? Es como, oh, sí, en realidad esto me pasó. em, Fue duro, fue difícil, ya logré como integrarlo, ya puedo vivir en paz con que me haya pasado esto y esto otro. Me pasó, es parte de mi historia. em, pero bueno, está bien, ¿no? No se interviene el síntoma, nosotros no somos médicos, somos terapeutas, ¿no? Dependemos muchas veces de un buen psiquiatra, un buen neurólogo, de un buen internista, y que dijéramos trabajamos con gente que tiene marcos de referencia, tenemos redes de especialistas que trabajan en un marco de referencia un poquito más amplio, ¿ya? Nosotros lo que les acabo de hablar son las bases neurobiológicas, ¿no? Les acabo de explicar que el trauma desorganiza la jerarquía cerebral, ¿ya? Se activa la amígdala, queda hiperactivada, entonces tenemos predominio del cerebro de supervivencia, ¿no? Tenemos esta hiperactivación límbica y la inhibición prefrontal que les acabo de comentar, ¿ya? Y nosotros en el proceso de sostener punto reducimos la activación amidalar, facilitamos la coherencia autonómica y permitimos reconsolidar memorias implícitas. ¿Qué va a pasar? Como les decía al principio, es el cerebro que tiene las memorias de asociación, pero es el cuerpo que vive la experiencia del recuerdo. Eso es muy importante. La persona, de repente me acuerdo haber atendido a un doctor que había tenido una lesión, ¿no? En un accidente. Alguien me está preguntando algo, veamos qué es. Se puede decir que la sociedad transita por un nuevo yo a desarrollar. Bueno, si nosotros lo hablamos en relación al campo clínico, la psicología psicosomática con enfoque psicoanalítico planteaba un yo psicosomático, no que una organización de la personalidad psicosomática, pero hasta el día de hoy está en desarrollo. No, eso es como alrededor de 1960 con Joyce desde una línea, porque hay una línea que trabaja ahora en neuropsicoanálisis, ¿no? Que también están incorporando la neurociencia. Entonces, en la clínica psicosomática se plantea un yo nuevo que es el yo psicosomático, pero todavía no está Hola, en los manuales de psiquiatría, ¿no? yo soy Mati. Es una pretensión, una propuesta que dijéramos no se ha consolidado. Pero la gente que trabaja trabajamos con psicosomática, sabemos que hay partes del yo que son psicosomáticos y que presentan estos patrones, ¿no? Pero sí, yo creo que muchas cosas van a cambiar. Ahora, en el DSM-5 y el C11, por eso Don Otto Kemberg siempre está enojado y está diciendo que cada vez que simplificamos más los manuales, nuestros diagnósticos empeoran, porque son más sucintos, están como integrados por funcionalidad y no por requerimiento, ¿no? Simplemente estamos tratando de cumplir con una serie de códigos que necesitamos para tener para nivel de la medicina pública y tenemos que como eso también ha hecho que mucho de la cosa rica de leer un libro como Teodoro Million, que habla sobre tipos de personalidad, etcétera, eh, se deje de lado, ¿no? Pero yo creo que va a haber sí, estoy de acuerdo que va a haber una reorganización de procesos, pero yo creo que eso va a ser de aquí a unos 10 años más, porque nos falta todavía mucha investigación, ¿no? Sabemos que entonces, como para ir redondeando, porque se me va a ir volando el rato, el cuerpo es memoria viva, ¿ya? El cuerpo tiene la capacidad de, cuando aparece la memoria desde el cerebro, acuérdense, el cuerpo revive la experiencia, ¿no? El trauma a veces, ¿no? Podría ser que se expresara como tensión,
como colapso, como desconexión y como dolor crónico. Entonces la persona puede llegar a decir, o sea, es que estoy todo contracturado, o ya no puedo más en este trabajo, o me siento fuera de este mundo, o en realidad ya no doy más con el dolor crónico, ¿no? Eso podría oler, tener una relación con lo traumático, ¿no? Y nosotros lo que buscamos es un contacto consigo mismo, consciente, sostenido, que permita que cuando la memoria emerge, permita completar las respuestas defensivas o devuelva la sensación de límite, contención y existencia corporal, ¿no? Que salgamos de lo disociado. ¿Ya? Esto obviamente que en un trastorno límite fue personalidad o en una persona con bipolaridad o una persona que tiene trastorno de ansiedad difuso, etcétera, son patologías que además vienen a complicar los cuadros de trauma, ¿no? Son más comorbilidades, son más complejos. Entonces, ahí va a necesitar personas que además lo acompañen, profesionales que estén adscritos a una dinámica multifuncional dijéramos, de medicina integrativa, ¿no? Eh, el terapeuta aquí no hace, el terapeuta sostiene, contiene mientras el proceso se resuelve, ¿no? Em, Nosotros estamos también pasando de un trauma individual a un trauma estructural, ¿no? Muchos síntomas para nosotros, ¿no? Muchos síntomas no son patología individual, son respuestas adaptativas, ¿no? A violencia, a problemas que hemos vivido, violencia temprana, regulación familiar, sistemas sociales traumatizantes, a faltas de recursos, ¿no? A muchas de las áreas que una persona realmente pueda estar viviendo y lo que evitamos es patologizar al paciente, reforzar la vergüenza, cronificar el diagnóstico. Lo que buscamos al tener un diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando sabemos qué tipo de patologías podría estar a la base y con qué cosas necesitamos trabajar y qué tipo de situaciones se están viviendo, entonces obviamente que nosotros podemos ir mejorando la calidad de vida del paciente o de la persona, ¿no? Em, a diferencia de los modelos clásicos, ¿no? Nosotros no forzamos la exposición, o sea, la persona no tiene que decirme lo que le pasó, ¿no? No se prioriza la narrativa y no se buscan catarsis intensas, no se buscan. ¿Por qué? Porque pueden ser retraumatizantes, ¿no? Y a veces lo narrativo nos deja en lo cognitivo, ¿no? Y la exposición puede ser, al menos que uno no tenga mucha experiencia, también retraumatizante, ¿ya? Vamos a priorizar ritmo neurofisiológico, ¿no? La emergencia espontánea, lo que aparece, lo vamos a trabajar y vamos a trabajar una integración implícita, o sea, de lo que está inconsciente, de lo que está más oculto en esta respuesta somática, ¿no? Por eso la experiencia tan interesante, la experiencia somática, porque nos permite acceder a lo que el cuerpo está diciendo que él quiere trabajar, ¿no? Aunque nosotros vengamos con que a mí me molesta tal cosa, pero el cuerpo va a decir, perfecto, nota las sensaciones de tu cuerpo, observa qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a ir del control al sostén, ¿no? En la época del trauma el sistema está agotado, el esfuerzo empeora los síntomas, ¿ya? Las personas vienen reventajas a las sesiones, las personas no quieren saber más. A veces me dicen, yo voy a venir solamente si usted no tengo que contarle todo el rollo. Yo le digo que no necesito que me cuente ningún rollo. Tómese las sales minerales, nosotros estimulamos con sal el sistema nervioso, sales naturales, hagamos unos ejercicios un poquito de regulación, hagamos un poquito de grounding, a lo mejor un poquito somática y después vamos a la camilla y veamos qué es lo que trae su cuerpo a trabajar, ¿no? Tampoco es un reverting que necesitas respirar especialmente, no, es notar sensaciones en el cuerpo, la experiencia somática puesta en una estimulación más profunda. Necesitamos más presencia, menos técnica en el sentido de que no estamos usando técnicas específicas, sino que estamos usando una metodología de trabajo, ¿ya? Que va a depender de lo que trae la persona. Es menos intervención, uno puede hacer una sesión de puntos de curación cada 15 días, una vez al mes. Yo estuve por años haciéndome una cada 2, 3 años, cada vez que mi profesora podía venir a Chile, era todo un lujo, ¿no? Y tenemos una regulación compartida, trabajamos mucho que el terapeuta esté en una sensación de 50% dentro en su interocepción y su heterocepción y que esté en contacto con lo que está, dijéramos, viviendo la persona que está en camilla, ¿ya? Para poder sostener. Nosotros como curación somática, el sostener puntos, ¿no?
buscamos acceso a memorias preverbales, ¿ya? Trabajamos respetuosamente con la disociación, buscamos la regulación profunda sin retraumatización y transformaciones de núcleos traumáticos estructurales, que eso te lo permite la técnica, es decir, que tú realmente puedas acceder a esa información y cuando aparece esto, nosotros podamos integrarlo en el sistema nervioso y darle tiempo al sistema nervioso a que este elemento que ha aparecido pueda ser integrado dentro de la neurofisiología y el cuerpo pueda reorganizar sus respuestas defensivas y entonces la persona pueda salir de los modelos de activación, ¿ya? Es así. Buscamos estas cascadas, ¿no? De integración, de integración, de integración, de integración, hasta la persona dice, oh, ya entendí, oh, qué bueno salir de esto, ya está, ya me sentía de verdad totalmente colapsado. Y sí, muchas veces es acunarse a uno mismo y recibir la experiencia de uno como niño en un momento X, decir, ok, aquí estoy yo, está el terapeuta. A veces trabajamos sesiones de a dos, trabajamos de sesiones de a dos personas, de una persona, depende de los criterios que se ocupan, ¿no? Y estoy acá acompañando al otro para poder encontrarme con esa experiencia tan difícil que fue el instante preciso en que me di cuenta, por ejemplo, que iba a perder mi familia, en el instante preciso en que me di cuenta que no iba a poder tener más hijos, en el instante preciso en que mi papá falleció y no, mil cosas que van a aparecer, ¿no? Epistemológicamente en nuestras clases nosotros tenemos en general, yo trato de no ser tan invasiva, pero tengo una muy buena biblioteca que está en el acceso a los estudiantes que nosotros tenemos. Nosotros le entregamos acceso a mínimo 40 50 títulos tenemos en inglés, español, en francés. Español y francés creo que tengo lo más que tengo, pero tengo mucho en español. Tratamos de estar al día, investigar siempre, en nuestras clases siempre yo estoy trabajando para poder mejorar la técnica, para incorporar más referencias científicas, para darle un piso más fuerte a las personas, porque nosotros como curación somática PHP estamos recién, dijéramos, entrando en un camino como de posicionamiento dentro de las terapias, ¿no? Que son terapias de innovación. Este trabajo de PHP viene de John Whitman Ray, de Body Electronics, ¿no? Él era un ingeniero eléctrico, ¿no? Que además estudió mucho el efecto de la electricidad en el cuerpo de las personas y de la función del sistema nervioso en la vía eléctrica, ¿no? Y cómo las sales que se producen producto de las fases bioquímicas de las neuronas, cómo eso afecta al sistema nervioso y cómo hay que descalcificar y cómo que hay que integrar esas cristales. Entonces, eso también para nosotros es muy innovador y tiende a ser como, no sé, pero la verdad es que John Whitman Ray llegó a salvar a no sé quién y lo pusieron de Sid Whitman, o sea, quedó de Sir John Whitman Ray. Él era, o después se volvió, el ideólogo era también médico. Ay, ¿cuál es el nombre? Que en Europa tienen carné para trabajar, son médicos así como, no son. No, no es homeópata, naturópata, perdón, o naturópata, y él investigó muchísimo sobre el efecto piezoeléctrico del cuerpo. Entonces también nosotros aprendemos algunas otras formas de sentir la sensorialidad del cuerpo. Integramos neurociencia, psicoterapia profunda, somática, dimensión simbólica, ¿no? No estamos, rompemos la dicotomía del cuerpo y la mente, que están separadas, imposible. Hasta el tour partido, la verdad es que yo creo que habría sido buena idea, pero no, no resulta, no es así, ¿no? De por medio entre el cuerpo y la mente está la emoción, que es el motor, y desplaza el foco del síntoma a la organización del sistema, ¿no? Buscamos también que la persona se haga cargo de sí mismo. Una buena persona que trabaja bien su trauma es capaz de a veces va a recibir estímulos externos y la persona va a respirar, va a sentir su cuerpo y va a confiar en su cuerpo, en que él esta vez no se va a desorganizar, va a recuperar esa fortaleza, esa sabiduría que tiene el cuerpo para poder enfrentar las situaciones y va a poder moderar
¿no? Es lo que Peter Levine habló, que es un concepto psicoanalítico del continente, ¿no? De contenerse a sí mismo, de estar estructurado de una manera que el sistema nervioso esté tan resiliente, sea tan capaz de organizarse y de recibir impacto que pueda moverse en una expresión, ¿no? Integrada y resiliente en el sistema nervioso, ¿no? Obviamente que lo dije al principio, pero lo voy a decir ahora en estos minutitos que me queda, la resiliencia del sistema nervioso, la neuroplasticidad, son dos elementos que nosotros necesitamos siempre tener a la mano, ¿ya? Se puede reorganizar el cerebro, sí. Se puede mejorar la neuroplasticidad, sí. Se puede mejorar la resiliencia, sí, absolutamente. La autorregulación lleva a eso. Necesitamos un cerebro organizado, es decir, que tenga rutinas, que tenga hábitos, dijéramos que sus ritmos circadianos estén más o menos regulados. Necesitamos una serie de cosas biológicas, ¿no? De base para que el resto de la base, ¿no? Porque es una pirámide, el resto vaya hacia arriba potenciando la capacidad humana. ¿M? Sabemos que tenemos que ir al ritmo del sistema nervioso, ¿no? Sabemos que no podemos ser invasivos, sabemos que tenemos que tener consentimiento explícito e implícito, ¿no? Y reconocemos que el trauma es una herida relacional, no una falla personal, ¿no? Buscamos, dijéramos, nuevas formas de habitar el cuerpo, facilitar mayor la presencia, mejorar la capacidad vincular, que eso tiene que ver con la neurobiología del apego, que también la trabajamos, ¿no? Y bueno, cuando la persona está bien consigo mismo, se vuelve más amoroso consigo mismo y muy curiosa porque la transferencia de esa persona es de regulación, ¿no? Lo que dice Porges, hay una corregulación entre ambos y eso hace que haya una mejor ecología relacional también y también ecológica, una mejor sensibilidad, ¿ya? O sea, cuando estamos bien, somos bastante buena onda, ¿ya? A nivel corporal, ¿no? Beneficios clínicos observantes, podemos ver que hay una disminución de dolor crónico, hay una mejora del sueño. Eso es lo que reportan los pacientes, ¿no? Mayor sensación de arraigo, de enraizamiento y reducción de los síntomas psicosomáticos. A nivel emocional, vemos una mejor regulación afectiva propia de la persona que va mejorando, ¿no? Disminuye la ansiedad y los estados de pánico tienden a reducirse o a desaparecer y hay una mayor ventana de tolerancia, ¿no? Soy capaz de entrar en esta vibración y en esta ondulación del sistema nervioso. A nivel de la identidad, ¿no? Muchas veces recuperamos partes disociadas, estamos pensando en categoría de trauma, ¿no? En cirugías, en intervenciones quirúrgicas, en procedimientos médicos, en accidentes, etcétera. Hay integración de partes disociadas. Vamos a reducir esta exposición cuando alguien te dice algo que no le he dicho nunca en su vida a alguien y estás ahí tú, testigo presente, con esa experiencia, ahí en ese momento. La vergüenza estructural va saliendo y va manando esa energía, esa fuerza del self, ¿no? Que se vuelve más encarnado, más corporalizado y más coherente consigo mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy justo en la hora. Dijéramos, necesitamos no tantas técnicas, necesitamos espacios seguros, ¿no? Como diría Porges, Stephen Porges de la teoría polivagal, donde la persona pueda dar espacio al sistema, que pueda reorganizarse, descansar y volver a recuperar, recordar su capacidad de regulación, ¿ya? La curación somática, PHP, no estamos prometiendo ni que va a eliminar el dolor, sino que va a devolver, van a aparecer fenómenos positivos gradualmente, es devolver al cuerpo la capacidad de sostener la vida sin estar en el colapso, ¿no? Para nosotros, curar no es recordar más, es poder estar más presentes en el cuerpo sin miedo. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere... Ay, qué lindo, Javier, muchas gracias. Él siempre está aquí, gracias, te pasaste. Bueno, eso es lo que yo les puedo compartir, ¿no? En esta tarde calurosa en que estamos. Si alguien tiene alguna pregunta, Terrible. encantada, Lili, cuénteme. ¿Alguien quiere?
hacer alguna consulta, yo encantada. Va a quedar grabada la clase, siempre la dejo grabada en la Radio Conexión U y siempre la ponemos en las comunidades, en los lugares donde para que la persona pueda compartir y pueda volver a revisar las clases sin ningún problema, ya por si llegan un poquito tarde, qué sé yo, no se preocupen. ¿Y en qué más? ¿Alguna persona, alguna consulta? Nosotros estamos ahora inscribiendo para la formación. Partimos el 18 de enero, ¿no? Hasta agosto. Es una formación de curación somática PHP, así que si les interesa, pueden entrar a la página que es institutoneurociencias.cl y ahí van a encontrar, se los voy a anotar acá en el chat por si les interesa. Instituto Neuro, ya no sé ni cuál de todos los que, neurociencias.cl. Ahí tienen toda la información y dijéramos, está también la descripción del programa. Gracias Liliana por tu lindo comentario, muy agradecida. Constanza, Sí, tengo una consulta. Esta, esta terapia, ¿cómo podría ser aplicada, por ejemplo, en personas con discapacidad? ¿Hay alguna diferencia o sería, em, ¿discapacidad de qué tipo, por ejemplo? Dame un por ejemplo. ejemplo, física, O sea, en visual, realidad, o sea, tenemos muchas ese personas, por sentido, ejemplo, sí. auditiva? Ujú. Ujú, sí, bueno, auditivo es difícil, me lo han preguntado varias veces, ¿no? Pero si la persona tiene a alguien que es coterapeuta y acompaña y se puede porque el estímulo del cuerpo lo va a sentir, lo que no va a escuchar, ¿no? Pero la persona Claro, puede asistir con una persona que pueda interpretarlo y la persona puede hacer experiencias, sí. Nosotros tenemos personas, por ejemplo, que han perdido un brazo, que han quedado en silla de ruedas, o sea, por distintos accidentes. Tenemos ese tipo por sobre todo por los dolores de dijéramos, de las partes que no están, ¿no? Los miembros fantasma y todo, bastantes de esas cosas se trabajan. Sí, sí, sí. Va a depender de cada caso ver la mejor forma de atender. Así que sí, no hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Bueno, chiquillos, agradecida, encantada de poder estar con ustedes. Les agradezco de corazón. Espero haber aportado un poquito más para que podamos atender a las personas lo mejor que se pueda. Así que un gusto muy grande. Gracias, Javier, a todos por estar acá y buenas tardes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.